El siguiente expositor es un peruano, trabaja en Perú. Quizás es el oncólogo más famoso y más importante de este país hoy en día. Es muy amigo mío, como he dicho al comienzo de esta exposición, en esta charla están mis mejores amigos y la gente que más respeto profesionalmente, y sobre todo Henry es uno de ellos. El doctor Henry Gómez, bueno, su currículum es como el de todos hoy día, de los 8, de los 7, también no tanto, pero los otros 7 es inmenso. Ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Mastología, presidente de la Sociedad de Oncología Médica, Cancerología, ha sido jefe de la División de Medicina de Neoplásicas, ha ganado el premio hace poco del Plan de Latinoamérica de Oncología, trabaja actualmente en Neoplásicas, en el Instituto Nacional de Cáncer de Perú y en Oncosalud. Eh, bueno, me quedaría, creo que me llevo los 40 minutos y sigo hablando de Henry Gómez. Henry, es un placer tenerte en la primera jornada Mauchis. Como sabes, tú estuviste al comienzo conmigo, viendo cómo nacía este bebé. Ya creció y estamos en esta jornada. Yo estoy súper contento de que estés con nosotros. Te quiero dar pase a lo que vas a hablar hoy día sobre plataformas genómicas en cáncer. Muy Uh, bien. por favor, Henry, si estás listo, puedes comenzar. Sí, Gracias por estar con nosotros. no, gracias Mauricio, de verdad, ante todo, muchas gracias por tan importante invitación, sobre todo la posibilidad de estar en contacto con gente muy joven y muy capaz y les agradezco de antemano esta oportunidad. Gracias, Mauricio, de verdad, todo el cariño y respeto que tengo a tu persona como amigo, principalmente, y como profesional tan innovador que eres. No sé si se puede ver mi presentación, ¿alguien me puede avisar? Sí se ve, Henry, está perfecto. Vemos plataformas genómicas en cáncer. Está Está perfecto. todo extenso, está, ¿no? Sí, está en, todavía falta para poner la copita. Ahí está, ya estamos. Ya. Bueno, el cáncer es una enfermedad genética y todos sabemos que ha tenido muchos mitos que hay que irlos desmistificando progresivamente. El primero, que hay 3 eras en la medicina y esas 3 eras en la medicina marcan un estilo del cual todos nos acordamos, pero la primera era la medicina intuitiva, que iba el médico a domicilio, iba con su estetoscopio, su tensiómetro, sus medicinas, y lo que tratábamos en lo posible ver que encontrando con una sola pastilla, podemos quitarle la náusea, el dolor de pecho, un síntoma extra, o vender los benditos jarabes que curaban todo. Esa medicina intuitiva era aliviar los síntomas y tal vez así aliviar la enfermedad. Sin embargo, en los años 80 aparece la medicina basada en evidencia estadística, o sea, aparecieron los clinical trials formales, estudios comparativos, el fase 1, el fase 2, el fase 3 y 4, donde se enfrentaban los tratamientos innovadores con lo convencional y se medía, se cuantificaba con claridad el beneficio que podía dar, tanto desde el punto de vista de la eficacia como desde el punto de vista de la tolerancia o seguridad de la droga. Posteriormente aparecieron otros parámetros como la calidad de vida, si mejoraba la calidad de vida, y finalmente parámetros como si aumentaba la supervivencia o cosas similares. Este mundo fue cambiando gracias al desarrollo de la tecnología, como lo vemos acá. A principios del siglo XII, el tacto, el olfato, el gusto, era lo que definía la medicina antigua, ¿no? Después venía la cirugía clásica con grandes disecadores, está Vesalio, las sangrías, tan importantes profesores que han marcado la pauta de lo que es hoy día la anatomía. Después vino la microbiología, con Pasteur, el microscopio, las vacunas que están en boga hoy día, los análisis clínicos, las radiografías convencionales. Entonces la medicina fue creciendo, basándose en evidencias, aparecieron cuidados intensivos, trasplante de médula y se desarrolló más. Finalmente aparece la oncología, la inmunología y la biología de sistemas con toda la tecnología que todos habrán escuchado durante esta tarde con tan buenos expositores de que estamos viviendo ahora el gobierno de la biología de sistemas. Los sistemas biológicos manejan
la medicina hoy día es así. ¿Y a qué nos vamos? Eso es manejo de los sistemas biológicos, su interpretación viene a ser la medicina precisión. O sea, son tres momentos. La medicina intuitiva, sintomática, de mucha experiencia, del médico que sabía todo, después la medicina basada en evidencia científica, los típicos clinical trials, donde se benefician generalmente las poblaciones más frecuentes. Se ve una población menos representada, tal vez no se beneficia o era tóxica, no se sabía porque era poco representada en la muestra. Y finalmente, con el desarrollo de la genética y lo molecular, aparece la medicina de precisión, que es un tercer momento del cual ya somos partícipes de los pasos iniciales. Pero la medicina de precisión significa comprender bien, precisar bien, y eso es lo más difícil para poder hacer un diagnóstico preciso y a la vez hacer una terapia precisa. O sea, no es solamente medicina de precisión. Tenemos que comprender bien los sistemas biológicos, porque todos los genes que aparecen, ¿cuál es el responsable? ¿Cuál es el driver? ¿Cuál es el pasajero? ¿Cuál es el gen que no tiene relevancia? Segundo, los diagnósticos hay que saberlos interpretar. Muchas veces tenemos artefactos o valores que no precisan la realidad. Y finalmente, encontrar las terapias limpias, claras, que son antídotos específicos para bloquear el daño genético como tal. Acá vemos un dibujo, como es la secuenciación, donde empieza todo. Pero todos tenemos genes. Gracias a la diversidad y a la heterogeneidad genética de todos nosotros, somos diferentes y gracias a eso la población no ha desaparecido, sino hubiera habido una epidemia y moríamos todos. Y acá vemos las cosas más básicas, ¿no? La hipertensión, los señores hace que todos los conocemos, eficacia real va por el 30%, los beta bloqueadores 25%, los antidepresivos del 20 al 50%, las estatinas de colesterol que son tan ampliamente usadas 70%, los betagonistas del asma hasta un 70%. Entonces, significa que recetar lo mismo a todos, pues hay un porcentaje de pacientes que no se benefician. Y esa medicina ya está cambiando y va a cambiar y va a cambiar mucho más. Ahora, eso es la eficacia. En relación a la toxicidad, todos sabemos que la mayor causa de eventos adversos y que condicionan hospitalización y más en oncología con la quimioterapia y las toxicidades que terminan en emergencia es más conocido. Pero tenemos infinidad de productos que producen efectos colaterales que finalmente a la paciente lo llevan a darle mayor toxicidad y ningún beneficio. Entonces aparece pues, lo que llamamos la medicina precisión personalizada, la pastilla que tiene que tener tu nombre, que es la bala mágica de Ehrlich, que finalmente todos la perseguimos con el santo grial, pero ¿existe o no existe? ¿Y para quiénes existe? ¿Existe para todos o para una minoría pequeña? Y como sabemos, hay 4 posibilidades cuando tú das una medicina. Que el paciente le vaya bien, pero que se intoxique. Que el paciente le vaya mal, o sea, no funcione, encima que no funciona, se intoxique. Que el paciente ni le vaya bien, ni se intoxica. Y el beneficio real, que esté en verde, como el semáforo, y en rojo lo peor, que le funcione la medicación y no le intoxique. Pero ¿cómo discriminamos esos pacientes? ¿Cómo determinamos cuál es cuál? ¿Cómo es los verdes, los que dan de beneficiar, los rojos que se pueden morir juntos con los azules que se pueden morir por el tratamiento? Entonces, encontrar el tratamiento óptimo significa lo que normalmente los oncólogos médicos llamamos cruzar el valle de la muerte. Muchos han intentado, pero ya se ha cruzado. Para este valle de la muerte necesitamos haber conseguido aspectos éticos óptimos, una inmensa infraestructura de evaluación de genes, la secuenciación genómica que les habrán dicho infinidad veces, el manejo y manipulación y una buena administración de las muestras, que es lo más importante que es tener la calidad de nuestras muestras, la licencia de los equipos a través de YATA para transferencia de muestras, los grupos de investigación focalizados a determinados genes, una alta calidad de control, liderazgo profundo, un buen manejo de los bancos de tumores y equipos multidisciplinarios que no es solamente médicos, participan biólogos, gente de laboratorio básico. Eso es lo más importante para cruzar este valle que nos va a conducir a vencer el cáncer. En el año 2000
como ya lo habrán repetido muchas personas acá, se consiguió la secuenciación del genoma humano, una inversión de casi 3 billones de dólares. 3 billones de dólares costó. Bueno, este cómics han descifrado el código humano. ¿Y ahora qué va a pasar? Han pasado 20 años. ¿Y qué ocurrió? 20 años que hemos conseguido el código genético y qué cambios hemos hecho. Vamos a ver. Empezó la evolución del genoma humano, costó 3 billones, ha ido evolucionando y hoy día puede costar en buenas manos cerca a $1.000 en tiempo real. Esta secuenciación del genoma humano puede cambiar la historia de los pacientes, tal vez no en todos, tal vez hoy día un porcentaje pequeño, pero probablemente en 10 años va a ser más de la mitad de todos los pacientes con cáncer avanzado. Para analizar esto se requiere de un bioético, de un patólogo molecular, de un bioinformático, porque cualquiera no interprete estos datos, un biólogo molecular, uno oncólogo, genetista. Nosotros tenemos en Neoplásicas nuestro meeting de Molecular Tumor Board, no mítines clínicos, no, moleculares específicos de un daño genético una vez a la semana para determinar las alternativas. La interpretación es compleja, porque existen muchas opciones y existen muchos genes. ¿Y cuál es el gen que debemos manejar? Como sabemos, la evolución empezaba con las quimios, que todavía se usan y muchas veces asociado a terapia biológica. Después vienen las terapias blanco, donde encontramos un gen, como el conocido BRCA. Acá lo tenemos el BRCA, que lo tenía Angelina Jolie, mucha gente que lo revolucionó. Hay tratamientos específicos de BRCA, pero también quimios específicos a BRCA, como vemos el platino. Pero viene ya la personalizada, porque necesitamos identificar a quién le puede ir bien y a quién le puede ir mal. Y a veces son muchos genes, muchas interpretaciones. ¿Y cómo se analiza esto? Acá vemos un escenario real. Paciente 1, 2 y 3. Este tiene marcador B y C, este tiene A, E, F, este tiene A, B, F. Y a todos les damos, como comparten el A, el mismo tratamiento, el mismo daño genético. ¿Pero eso puede ser real? No, puede ser un error. ¿Por qué razón? Porque existe la heterogeneidad espacial y la heterogeneidad temporal. ¿Y qué es eso? Cuando es espacial, es que el paciente en el mismo momento tiene el primario, pongamos ejemplo que sea primario de pulmón, pero las metástasis cerebrales no se parecen al primario del pulmón, ni las metástasis del hígado son idénticas, solo las azules. Y las metástasis en los huesos, solo las azules, las clonas azules son similares al primario. Las otras 3 metástasis tienen células clonales diferentes. Entonces, ¿a cuál gen debo tratar? El otro tema es la heterogeneidad espacial. En el mismo momento, en diferentes puntos, diferentes genes. La heterogeneidad temporal. Acá nace el gen en esta clona en negro pequeñita, pero hay otras clonas escondidas que no las visualizamos, o están, o no sabemos si están. Recibe el primer tratamiento, porque la evolución del tumor va creciendo, recibe el primer tratamiento y ya tiene 3 clonas. Entra en remisión, desaparece de la enfermedad, desaparecen estas clonas, pero aparece una nueva clona y otras clonas más. O sea, hay una heterogeneidad temporal y una heterogeneidad espacial, y esto merece un análisis particular en cada caso. Un cáncer gástrico, vemos las clonas de acá, otro cáncer gástrico, vemos otras clonas y no son similares. Entonces, ante esta estructura, se han creado 2 modelos terapéuticos para abordar. Los estudios Basket, los estudios Umbrella. ¿Cuáles son los Basket? Son un gen driver, un gen declarado, conocido por todos que es malo. Y le interesa si nació en el pulmón, si nació en el cerebro, si fue una leucemia, si es en un adulto, si es un niño. Un solo tratamiento. Mientras el Umbrella, los que actualmente estamos acostumbrados, todos son los cánceres de mama y sus 50 genes dañados. Diferentes cánceres de mama y los discriminamos por los genes. Acá se basa el Basket en sistemas biológicos y el Umbrella se basa en la anatomía que siempre preservamos. Cáncer de mama,
Los cánceres de mama hay miles desde el punto de vista histológico, hay 3 o 4 desde el punto de vista histológico, pero hay muchos desde el punto de vista molecular y miles desde el punto de vista genético. La cosa todavía, la anatomía nos ayuda a manejar esto. Entonces, el caso más típico y el más rotundo del umbrella de éxito son las fusiones en TRAC. La fusión de 2 genes que producen, pueden producir cáncer de cerebro, glioma, astrocitoma, cáncer de saliva, cáncer de pulmón, cáncer de mama secretor, puede producir páncreas, puede producir GIST, un sarcoma gástrico, puede producir colangiocarcinoma, puede producir colon, melanoma y sarcoma en múltiples localizaciones. Y en los niños, gliomas, cáncer de tiroides, melanoma, sarcomas y leucemia linfática crónica. Todo eso puede producir esta fusión dañada. ¿Cuán frecuente es? 0.2. O sea, de cada 1000 pacientes, 2 pueden tener. Poco frecuente, pero ahora ya sabemos que existe esta fusión que condiciona estas neoplasias diferentes, pero existen tratamientos. Y usando este de acá, el LARO, el 84% responden. Y el 73% permanecen en respuesta con intento curativo. O sea, con enfermedades avanzadas, se puede entrar a cirugía y rescatarlo. Y tal vez hasta curarlo. O aumentar la supervivencia. ¿Y cuánto debemos esperar en que responda el paciente? Máximo mes y medio. Al mes y medio ya está la mediana respuesta. Muy importante. Pero no es la única droga. Existe otra. El endocrininib. El otro es el LARO, este es el endocrininib. Y acá vemos diferentes neoplasias, sarcoma, pulmón, mama, tiroides, colorectal, páncreas, neuroendocrino, ginecológico, longitudinal. Todos responden bien. Tasas de respuestas objetivas más del 50%, 53%. Establección de enfermedad, 16%. O sea, ¿quiénes no respondieron? Un 18%. O sea, realmente este es el modelo que perseguimos. Estas drogas fue aprobada con rapidez y probablemente consigamos en el futuro genes driver sólidos que manejan sistemas biológicos y que podamos darles el antídoto específico con el fin de que desaparezca la enfermedad. Para eso estoy. El otro es el umbrella, y tal vez es el más conocido y el que más usamos y el que tal vez han escuchado más día a día. Es un cáncer de mama, avanza, recae, le damos un tratamiento, recae, y es una escalonada de tratamientos. Y eso obedece más a un manejo temporal heterogéneo. Empezó con una clona, con la cual se trató, desapareció, apareció otra clona, la tratamos esta clona, puede ser con quimioterapia o radioterapia, aparecen otras clonas, podemos tratarla con terapia biológica y finalmente fallece el paciente en el tiempo. Y un caso típico es este sarcoma GIST, que es de éxito, antes se morían todos sin quimio, ahora es muy inusual. Acá vemos el tratamiento empírico, es la imatinib, que es terapia blanco, después imatinib 800, después unitinib, después soportes, soportes ideales, después fallece. Pero podemos evitar toda esta cadena encontrando un perfil mutacional que de frente evite dar dosis altas y ir directo a una droga específica y pueda todo este tipo vivir sin tener toxicidad. ¿Podemos llegar a eso? Sí, es un reto. Tenemos que llegar en el momento, en la heterogeneidad, como decimos, temporal. Tenemos que analizar no una cadena de líneas de tratamiento, sino tal vez encontrar el más valioso y manejar ese principio hasta donde sea posible. Los retos son básicos. Los retos decimos, ya, entonces el tumor, encontramos el gen, lo tratamos, desaparece. Entonces, medir la cantidad del daño genético en la sangre, biopsia líquida. En el futuro va a ser la mejor forma de evaluar los genes. Pasó unos meses, el paciente está sintomático y comienza a aumentar el gen. Ya sabemos 6 meses antes que va a haber recaída y va a tener síntomas. Lo ideal es que cambiemos el tratamiento antes de los síntomas. Y acá vemos nuevamente la biopsia líquida, el tumor en el pulmón, anaranjado, la clona mandatoria, se le da tratamiento, se opera, pero otra clona que va creciendo, se detecta enfermedad residual, se le puede volver a tratar, se entra en remisión, este es el periodo del tratamiento, pero aparece una tercera clona. Las 3 clonas están en el pulmón, pero 2 en el hueso. Y esto lo podemos evitar de varias formas.
¿Existen conceptos teóricos? Bueno, lo que hacemos hoy día, hacemos marcadores tumorales en sangre, sirven poco. Hacemos tomografías para notar las lesiones estas, en el hueso, en el pulmón, resonancias, imágenes. O podemos hacer análisis de sangre de los genes en la sangre, antes que se note en el hueso, en el pulmón, antes que se note en cualquier estudio imagenológico, antes que cualquier paciente tenga algún síntoma, o antes que aparezca una tercera clona multiresistente, como dicen acá, resistencia adquirida, tal vez sí. Y conceptualmente, este es el manejo de los pacientes. O sea, conocer el gen, seguirlo y determinar si aparece una nueva clona. Como hemos dicho, hay heterogeneidad espacial y heterogeneidad temporal. Entonces, en el momento espacial acá hay 3 clonas, en el temporal van apareciendo. Y vivimos una medicina reactiva, ¿ve? O sea, le hacemos el diagnóstico, le damos la medicina, no funciona, le damos otra medicina, no funciona, le damos otra medicina hasta que funciona. Eso es reactivo, ¿ve? No sabemos qué está pasando, sino que el paciente relata síntomas o los hallazgos en la tomografía. La medicina preventiva, este paciente tiene cáncer de mama y tiene BRCA. Se puede tratar el BRCA. Tiene el gen dañado. Demos el tratamiento correcto. Este paciente tiene un cáncer de pulmón. Tiene un EGF remutado. Demos el tratamiento correcto. Y tal vez podemos monitorizar en la sangre. Es perfecto. Pero tenemos una medicina todavía preventiva, más agresiva, inclusive ni siquiera como esta que hicimos, un paciente eficiente y correcto, predisposición del cribado. Antes del cribado, viene una paciente, tiene cáncer de mama con un daño genético familiar. Toda la familia que tiene el daño genético, ya la podemos entrar medidas preventivas. Ya Mauricio y mucha gente habrá dicho, hay infinidad de medidas preventivas para evitar que esos tumores vayan a hacer una carcinogénesis y aparezca el cáncer posteriormente. O sea, de la medicina reactiva, que es la que todos conocemos del típico médico sentado en el consultorio y que lo que es medicina para ir cambiando los alivios de los síntomas, a una medicina eficiente de reconocer el daño genético y darle un tratamiento, el antídoto para evitar que aparezca nuevamente la enfermedad, o antes que vengan los problemas, tomar medidas correctas. Ese es el punto. El futuro no va a ser así. No va a tener un traje perfecto para todo. No va a ser así. El futuro va a ser así. Múltiples trajes, múltiples colores, múltiples opciones. Y vamos a tener que tener la experiencia suficiente para saber cuál usar en qué momento, dependiendo de la heterogeneidad espacial y la heterogeneidad temporal de las mutaciones o de los daños genéticos que tengan esos pacientes. Yo sé, todos saben que soy especialista en mama, si no lo saben, les lo digo ahora, mi afán es el cáncer de mama, mi prestigio que consigo es gracias al cáncer de mama. Y hay infinidad de plataformas muy sólidas que tratan de ver cómo reemplazamos las tradicionales clinical trials, estudios randomizados basados en datos estadísticos, basados en datos genómicos. Acá miren todos los estudios, ahí voy a traer un español, el LAGATA, es un screening molecular. Acá vemos todos los pacientes que van a ingresar. Lo importante es que acá ingresan los pacientes con cáncer más avanzado, 280. Y acá se dividen genes accionables y no accionables. ¿Qué es un gen accionable? Que tiene tratamiento. Genes no accionables. Desafortunadamente acá ponen que son la mitad, pero la vida real son el 70%. Hay muchos genes muy malos que no tienen tratamiento. Accionables significa no tienen tratamiento específico ese gen. No tienen un antídoto. Entonces, estos salen, los accionables se tratan con la quimioterapia convencional o se les da la terapia blanco. A ver qué pasa. Está en estudio y pronto tendrán los resultados. Otro estudio más potente, el AGATA es el español, el otro es el Aurora, europeo, de la Sociedad Europea de Oncología Médica. ¿Qué se trata? Identificar las diferentes clonas. ¿Y cuál es el objetivo de este estudio? El estudio es interpretar el cáncer avanzado, integrar los biomarcadores, determinar los sistemas biológicos que van a predisponer el potencial metastásico y las clonas letales. Tenemos que reconocer cuál es la clona letal, no la no letal. Más bien ponen acá claramente, desarrolle la infraestructura de medicina de precisión.
Eso es importante, porque esto no puede ser de un solo centro, no puede ser que solo el neoplásicas tenga un secuenciador, debe tenerlo, todos tengan acceso y generar grupos de equipos de gente investigadora que determine, identifique los genes driver, porque son los que manejan el cáncer. No toda la lista de genes que aparecen en los años son driver. Acá están los 1000 pacientes, un poco el flow sheet de cómo hacer el tema. Son 1400 casi pacientes, no interesa mucho. Y acá las características, las histologías. Miren cómo varían las características de acuerdo al pretratamiento y posttratamiento. La carga mutacional varía. En el primario es más pequeña, en la metástasis son mayores. O sea, como os he dicho, la evolución temporal hace que exista más carga mutacional y exista más dificultad en poder curar a los pacientes, o imposible curarlo. Esos son todos los genes que se encontraron. Se encontraron 57% de algún gen y 43% no encontraron nada. O sea, aún así, con la tecnología que tenemos, el 40% no encontramos el gen. Imagínense. Pero de todos los que encontramos gen, de este grupo de 60% de nuestros gen, ¿cuántos se benefician hoy día con la tecnología? Y hay una clasificación, Type 1, 2, 3, 4. El 1 y el 2 hay un beneficio real, pero el beneficio real avalado por las agencias regulatorias es del 1, 40%, del 60%, o sea, 25% de todos los genes, de todos los pacientes. Posiblemente se puede agregar un 17% del mundo, del global, 10%, y queda una gran mayoría de genes que no se sabe cómo tratarlos. No se tiene las drogas todavía aprobadas y que son en este momento clonas letales. Usando la tradicional patología de laboratorio de microscopio, estos son los tipos de mama que hay. Este es el luminal hormonal, este es el gen del HER2, que lo puedo identificar por la patología tradicional, y este es el tipo antiguo, el que tiene todo. Pero si aplicamos la secuenciación genómica que les habrán explicado y barremos mejor, es mucho más complejo. Este es un televisor en blanco y negro, casi este es un 8K, mucho más complejo. Entonces, estamos empezando una época diferente enfrentándolos. La experiencia local, nosotros hemos participado de unos 30 estudios ya de estudios genéticos. Este es el más antiguo de todos ellos, que lo hicimos con el MD Anderson de Houston. El 2006 fue publicado y eran 30 genes que predecían el uso de la quimioterapia. De verdad, voy a dejar acá la charla porque voy a entrar a los casos clínicos y prefiero mostrarles un caso y de ahí pasaremos a la discusión. Una mujer mayor de 75 años de edad, con enfermedad en la mama, un tumor grande en la axila, nódulos pulmonares, infinidad de daños. Hicimos una secuenciación de genes. ¿Y qué salió? Salió 2 genes accionables, 2 genes tratables. De acá salieron las drogas potencialmente beneficiosas y las drogas con reducido de beneficio. Es importante, esto sí es importante, porque es la forma como podemos manejar ahora a los cánceres de mama en casos difíciles. Y acá está la mutación de la CAT, la sensibilidad, dimos tratamiento, tuvo un resultado otra paciente, tuvo respuesta parcial, no como esperábamos. La respuesta fue muy mala porque tenía enfermedad activa en la mama después del tratamiento y le corrimos genes. Y acá salió un gen conocido por todos, que se menciona muy frecuentemente, pero es un gen muy raro, porque es una mutación, no es una amplificación. Entonces, como el mundo ha cambiado, hicimos una pregunta por una base de datos que hay por internet, entró con mi código y le pregunto a uno de los hombres que más sabe del planeta que encontró este daño genético y qué hago. Ese es el mundo actual. Hoy día podemos recoger la información genética, podemos interpretarla localmente y a veces la podemos subir la información a la red y páginas como este, Cancer Express Now, nos van a responder qué es lo que podemos hacer. Muchas gracias. Gracias, Miki. No sé si las preguntas son ahora oportunas.
Sí, Henry, muchísimas gracias por tu exposición. Excelente, como siempre, no hay nada que decirte. Ahorita estamos felices, estamos con 888 inscritos y hay 200 que nos están viendo online. Sí, así que es un éxito. Hemos escuchado entonces médicos de oncología clínica, de radiología, ¿no? Médico patólogo. Hemos hablado, Henry, antes que tú, del doctor Vicente Peje, el patólogo del jefe de Vallebrón, nos decía que hace la patología digital ya no, ya sin uso de microscopio. Para un alcance, esa máquina también la tenemos, una parte de esa máquina la tenemos acá en el escáner de láminas, el llamado DP200 también, hay en Perú, lo están usando un centro privado, el ERES Estela, y tenemos parte de ese, incluso durante la pandemia, esa es como se ha trabajado y como uno debe trabajar tenemos que aprender a cambiar los estilos de trabajo. Henry, una pregunta. Este caso por ejemplo, el caso clínico de la doctora de 75 años, ¿ustedes comenzaron con la plataforma genómica por indicación de la doctora o cómo así usaste la plataforma en este caso? Hay casos que hay discordancia. Ajá. Desafortunadamente el cuadro y el clínico no coincidía claramente con lo que habitualmente vemos. Y es una práctica habitual, mi, que tú también me lo has destacado muchas veces. Entonces, cuando hay discordancia, la plataforma genómica ayuda al diagnóstico también. No nos olvidemos que hay plataformas que no he traído para ahondar mucho. Existe un capítulo en oncología médica que se llama primario oculto o primario desconocido. No sabes dónde nació el cáncer. Entonces le haces la plataforma genómica y puedes identificar que fue de páncreas, que fue de pulmón. Entonces, cuando los diagnósticos son discordantes y no muy precisos, la plataforma genómica te puede orientar al mejor abordaje terapéutico y si hay posibilidades de encontrar una terapia biológica específica para ese tumor y así escalar en mejores resultados. Excelente. Justo nos hablaba también al comienzo, al comienzo de la tarde el doctor Olita, que usaba una plataforma también para pacientes con cáncer de pulmón llamada CARIS. Una pregunta, Henry. El uso de la biopsia líquida no está muy, digamos, muy usada en Perú, menos en provincia. Tenemos mucha gente que nos está escuchando, estudiantes de medicina de la Universidad de Amazonas, de la Universidad de Cusco, de Federico Villarreal, de la UPC en Lima. Para los estudiantes de medicina y para los médicos en general, para nosotros los oncólogos y los médicos en general, ¿qué uso le das a la biopsia líquida hoy en día? Bueno, ¿Cuándo lo usarías? es una excelente pregunta. La biopsia líquida, para empezar, va a ser el futuro. ¿Por qué va razón? Porque ese problema de heterogeneidad espacial, heterogeneidad temporal, es importante. O sea, tú tomas biopsia al tumor de la mama, pero no coincide con el tumor del pulmón. Entonces, la biopsia líquida, cuando mejore más su tecnología, porque tiene ciertas limitaciones hoy día, vamos a poder encontrar y recoger todos los genes en el tiempo y en global. O sea, con una sola biopsia vamos a evaluar todos los tumores, todos los Henry, genes. es una biopsia líquida para que la gente cómo La se biopsia es. líquida hay tres formas. Uno, determinar en la sangre los genes mutacionales. O sea, se toma una muestra de sangre, Es una se hace muestra. una secuenciación de los genes y podemos encontrar el gen, también podemos exosomas y podemos encontrar inclusive daños específicos de algunos genes. Por otro lado, esa biopsia líquida nos ayuda muchísimo al tema de poder hacer diagnóstico en aquellos pacientes que no tienen un diagnóstico preciso, como es el caso de que el paciente tiene una lesión en el pulmón y someterlo a una cirugía de pulmón puede someterlo a un riesgo innecesario. Inclusive después de la cirugía no puede recibir un tratamiento porque va a quedar maltrecho. Entonces, la biopsia líquida es una herramienta. Cuando tú no tienes muestra del primario suficiente, es el estándar hoy día, tomar muestra de biopsia líquida para evitar la muestra del pulmón. Pero también nos sirve, yo tengo pacientes que me salían negativos en el primario y en la biopsia líquida me salía positivo. O sea, nos sirve para evaluar las metástasis. O sea, podemos evaluar en simultáneo todas las lesiones. Y nos sirve en el futuro para hacer seguimiento si aparecen otras clonas que tienen tratamientos específicos, como ha pasado. A veces viene un paciente sin la mutación de la EGFR y pasan los 4 o 5 meses y aparece la mutación. Entonces, con la biopsia líquida, sin traumatizarlo con un procedimiento invasivo, podemos reconocer a los genes driver.
No se usa mucho porque yo creo que la tecnología no es en este momento tan específica como es el primario. El primario es más exacta, pero en el momento que la tecnología sea simétricamente igual que el primario, yo creo que toda la biopsia líquida va a ser infinitamente más fácil porque es una toma de sangre como cualquiera. Excelente respuesta. Entonces, para hoy en día no hay una indicación, ni en cáncer de indicación clara de biopsia líquida, hoy en día. Solamente si no tienes Pero, tejido accesible. ok, perfecto. ¿Qué tan accesible ves? Porque cuando uno usa una plataforma genómica, en mi caso usamos la plataforma de cáncer de mama, la más famosa, la de Oncotype. Incluso hemos hecho un trabajo junto, Henry, con una gran cantidad de pacientes que ha salido publicado. Pero lo malo es que los tacos y las láminas tenemos que mandarlas a otros países, generalmente a Estados Unidos. ¿Qué tan factible lo ves que esa tecnología llegue a Perú? Es una excelente pregunta. O sea, la tecnología está en el Perú. O sea, en Perú existe secuenciadores. El tema es el equipo. Entonces, el equipo necesitas un bioinformático, un biólogo molecular, Ah, ok. un patólogo molecular. O sea, que los resultados sean reales y no nos den información distorsionada. Entonces, el equipo humano es la mayor limitante hoy día en nuestro país. El secuenciador existe, la tecnología existe, te puedes comprar el secuenciador, lo llevan a tu centro hospitalario, pero tienes que formar el equipo para la interpretación de todo el procedimiento y la interpretación de los resultados. Ahora, ¿eso se puede hacer online? Sí, se puede hacer online. Existen plataformas que te verifican online si tu procedimiento del secuenciador es el adecuado, y también existen plataformas que te pueden interpretar los datos que tú has generado. Excelente, Henry. Muchísimas gracias. Ha sido un orgullo para la Fundación Mauchis tenerte invitado. Gracias, Gracias a Henry, ti. por estar con nosotros. Siempre esperamos que siempre nos estés apoyando y siempre, tú siempre te caracterizas por apoyar todos estos proyectos. Ha sido un honor tenerte con nosotros, Henry, esta noche. Sabemos lo ocupado que estás y gracias por todo. Gracias, Henry. Un abrazo a ti y a toda tu gente y a todos los alumnos por los cuales uno se inspira a veces al hablar. Muchas gracias. Un abrazote. Gracias, Henry. Otro abrazo.